Muy buenas noches, arrancamos este jueves de Así Somos para conversar de uno de los mayores, por no decir el mayor escándalo en la historia del fútbol. Estoy hablando del FIFA Gate, historia de fraude y corrupción retratada, muchachos, en una serie que tiene como protagonista al polémico, escandaloso y chileno Sergio Jadwe. Arrancamos al parte. Ni más ni menos, querido amigo, señor director, cuando quiera comenzamos a ver el tráiler. Protagonizada ni más ni menos por el conocidísimo actor internacional a esta altura, Andrés Parra, que hace de Jadwe. También está Carla Souza, Paulina Gaitán y además de un tremendísimo y nutrido cantidad de elencos de actores chilenos. Y ojo, dato para la suma, es que algunas locaciones tienen que ver con los pasillos y oficinas de nuestro canal. El famoso FIFA Gate, que es lo que retrata esta serie en el canal de pago Amazon, habla respecto al ascenso, poder y posterior caída de Sergio Jadwe. Mucho ojo, porque esto no solamente es entretenido, tiene parte de ficción, tiene parte de mucha verdad y dejó la patada. Se vienen querellas. ¿Cuán real es realmente esta serie que hoy día está dejando la patada? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy en Así Somos. Se viene con todo, queridos amigos. Sí, se viene con todo. Vamos a desmenuzar todo este escándalo que involucra también, por supuesto, lamentablemente, a la Asociación Nacional de Fútbol de nuestro país. Como tú bien decías, Salfate, en esta serie hay mucha ficción, pero también hay mucha realidad. De hecho, quiero destacar de inmediato al actor Andrés Parra, que es un colombiano que interpreta al chileno Sergio Jadwe, que también tuvo una preparación bien importante para este personaje, lograr hablar como chileno. Fíjate que él estuvo en clases con la coach vocal y la tremenda actriz como es Loreto Araya, que ella es la directora de ProVoz, y él decía justamente que lo que más le había complicado de todo este personaje era este acento cantadito que tenemos los chilenos, que es bastante especial. Bueno, este actor también ha interpretado a otros grandes personajes, como por ejemplo Pablo Escobar en El Patrón del Mal, también a Hugo Chávez en El Comandante, y el año pasado también integró un gran elenco junto a Ricardo Darín en una película. Entonces estamos hablando de una serie que tiene un tremendo elenco, también vemos muchos actores nacionales, y es una serie que yo la empecé a ver, no la he terminado, pero debo confesar que no me llamaba pero para nada la atención, y después de ver unos pocos capítulos, wow, sí, engancha, sí. Oye, solo sumar a los antecedentes de preparación del personaje, que de hecho Andrés también contó en entrevistas, se dedicó a ver muchas entrevistas de Jadwe y particularmente análisis que realizaba María Luisa Cordero, la doctora Cordero, que está los miércoles en Mentiras Verdaderas en nuestro canal. Él se dedicó a ver entrevistas, perfiles que daba la doctora Cordero, para entender un poco este lado más oscuro, más desconocido del señor Jadwe. Un psiquiátrico. Más psiquiátrico, claro, como este lado de cómo lo visualizaban también los medios. Una serie que tiene como protagonista Jadwe, como bien decía Monty, pero que Salfate, Nené, la expareja, la ex señora de Jadwe, hasta entonces ocupa un rol súper protagónico para algunos, y me incluye una serie llamada un poco machista, porque ponen a Jadwe un poco como el títere de Nené. ¿Realidad o ficción? Lo vamos a ir revisando a lo largo de este capítulo, pero quiero pedirte si podemos conversar de lleno de entrar a la FIFA y este FIFA. Ningún problema. ¿Quién? ¿Cómo es este caso? A ver, vamos entrando en materia, vamos haciendo el contexto. Como todo el mundo sabe a esta altura, que era un secreto a voces, pero esto revienta el 27 de mayo del año 2015, hace 5 años prácticamente, en la víspera número 65 del Congreso de la FIFA, donde el universo del fútbol hizo un Big Bang. Estalló en 1000 pedazos cuando 7 dirigentes, ni más ni menos, fueron apresados en el lujoso Hotel Baur en Zúrich. Todo esto a pedido de la justicia norteamericana, donde está metido el FBI, grabaciones secretas, soplones de camarín, etcétera, etcétera, y que también imputó en aquel entonces a 5 empresarios relacionados con el deporte. La pregunta del millón, que es el famoso FIFA Gate. Atención con este video que lo explica todo. Miren, a ver. El golpe a la corrupción en la FIFA afecta a 7 altos cargos del máximo organismo del fútbol mundial. Entre los detenidos, a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, hay 2 vicepresidentes de la FIFA. Están acusados de organización mafiosa, fraude masivo, aceptación de sobornos y blanqueo de dinero. Los detenidos son Jeffrey Webb, presidente de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.
Eugenio Figueiredo, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, largo tiempo bajo acusaciones y sospechas. José María Marín, presidente de la Federación Brasileña de Fútbol y presidente del comité organizador de la Copa del Mundo de Brasil en 2014. Eduardo Lee, responsable de la Liga de Fútbol Profesional de Costa Rica, que iba a ser nombrado el viernes miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA. Rafael Esquivel, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Julio Rocha, presidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol. A Jack Warner, un veterano en sospechas de corrupción, la policía no le encontró en la habitación cuando fueron a detenerle. Tuvo que dimitir de la presidencia de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Entre otras cosas, está bajo sospecha el proceso de selección de sedes, tanto de Qatar como de Rusia. El ministro de Deportes ruso, Vitaly Mutko, y el jefe del comité organizador de Rusia 2018 están en el mismo hotel en el que fueron detenidos los altos cargos de la FIFA. Rusia ha negado que estas detenciones por corrupción puedan dejarle sin el Mundial de Fútbol de 2018. Veíamos entonces a unos de los tantos involucrados, si no todos, quienes han sido parte de este tremendo escándalo que ha dado la vuelta al mundo, que también ha desilusionado a muchos hinchas. Y lo que más me llama la atención es que la FIFA es una asociación de asociaciones sin fines de lucro. Tiene más asociados que la ONU. O sea, y aún así vemos que entre una pasadita y otra se guardaban bastantes billetes en el bolsillo. Absolutamente, querida amiga. Fíjate que, de hecho, para que ustedes entiendan, esto que explota en el año 2015, ya en ese año habían trabajado en la colaboración de la investigación que cuenta como testigo protegido, con familia y todo, que se arrancó de Chile, dada por el FBI hasta la actualidad. La verdad es que esto comienza al principio a poquito, pero insisto, era un secreto a voces. Uno veía una danza de millones, de cómo obviamente de repente algunos países se adjudicaban obviamente el próximo mundial. Y decían, ¿cómo? Pero si allá ni siquiera a la gente le interesa la pelota. Entonces, la verdad es que esto todo el mundo lo sabía y lo aceptaba. Pero, obviamente, esto era un círculo de hierro completamente protegido. Finalmente, cuando esto se sabe, se dan cuenta que hay informantes, personas que, al verse involucradas y encerradas en las investigaciones internacionales, dicen, ¿saben qué? A mí, péguenme un perdonazo porque yo voy a colaborar y voy a vender, digamos, como ha sucedido, lo digo como mafia, como ejemplo, en donde alguna vez agarraban a alguien de la Cosa Nostra y decía, ¿saben qué? En vez de irme en cadena perpetua, por último prefiero que irme de pescador a una playa desconocida, pero cuento absolutamente quiénes son todos y cómo funcionaba esta asquerosidad, digamos, de platas que iban y venían y coimas millonarias, donde son cientos de millones de dólares que la gente se iba echando al bolsillo según su cargo y según los pases que hacía. Bueno, fíjate que de hecho, Salfate, maestro, solo para complementarte, la propia ex señora de Jadwe, Nene Facuse, en entrevista con La Mañana de Televisión, en algún momento comentó, y abro comillas, dice, cada vez que viajaba Jadwe a Paraguay, llegaba con sobres de cuero de 20.000 o 30.000 dólares con el logo de la Confederación. Eso era por lo bajo cada vez que llegaba, un poco para poder ir entendiendo esta danza de millones que se movía y que efectivamente empezó a generarse como una, vamos a decir, nosotros no estamos haciendo una acusación ni nada, pero vamos a hablar de la palabra mafia, que se empezó a organizar con personas que algunos efectivamente estaban entrando en este mundo oscuro y otros que también tenían antecedentes pasados. Y acá no estoy haciendo una acusación, pero el año 2011 Zoom Deportivo, ¿se acuerdan de ese programa de deporte ya extinto? Sí. Hizo un reportaje, de hecho, de Sergio Jadwe. El año 2011, recordemos que todo lo de la FIFA se está investigando fraudes desde el 91, pero el 2011, cuando todavía no era tan mediático, no era conocido, Zoom Deportivo hace un reportaje. Entre otras cosas, el reportaje acusaba a Sergio Jadwe de fraude y estafa en su gestión en los equipos de La Calera y también La Serena. Lo acusaba de deudas con los futbolistas, de multas por no pago de las previsiones, de irregularidades en los balances. Lo vinculaban a él con extraños negocios con Miguel Nasur, que pertenecía a Santiago Morning. Y además hacían una pregunta: ¿cómo llega Jadwe a ser presidente de La Calera si en ningún momento se hizo elecciones ni se llamó a los socios a votar? ¿Por qué cuento estos antecedentes? Porque creo que si bien Jadwe llega no entendiendo esta realidad a nivel FIFA,
él tampoco era una blanca paloma desde los inicios, al parecer. Eso es lo que ha dejado los reporteos constantes. Ahora, fíjate que tú marcas una fecha que es muy importante, año 2011. Ojo, las pesquisas de cómo comienzan a meterse hasta finalmente tener todos los antecedentes del 2015, precisamente nacen en el año 2011 con los aportes, digamos, de información que hace el dirigente arrepentido, según él, que es Chuck Blazer, ¿cierto? El miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA y secretario general de la CONCACAF. Todo esto giraba alrededor de hechos que implicaban soborno, fraude, lavado de dinero, como si hiciera falta, digamos, con ya la cantidad de plata que tenían. Todo esto que partía desde el año 1991, la investigación del 2011, del año 1991 pasaban plata debajo de la mesa, vinculado, entre otras cosas, a la venta de derechos de transmisión. Estamos hablando de una cantidad de millones de dólares que podrían, obviamente, solucionar el problema del COVID-19, digamos, en términos de canastas familiares. Marketing, patrocinios obviamente para todas las Américas en términos de competencia, organizadas por la FIFA, suma y sigue, y tan chulo que entre las primeras cosas que pillaron era la venta ilegal de entradas, pues así como, oye, ¿cuántas entradas me corresponden a mí? 200, pero en la platea presidencial, y las vendían, pues. Eran así de lo más kuma hasta que se pasaban maletines llenos de fajos de billetes. Ahí uno se pregunta qué necesidad tendrían de vender entradas de esa manera. Mira, es súper importante lo que tú mencionabas con respecto a las transmisiones, porque recordemos que la televisión finalmente hizo al hincha del fútbol un cliente. Desde los canales premium, por los que uno tiene que pagar si quiere ver un campeonato en especial. También los viajes, hay todo un sistema de que si juega Chile en tal parte en un mundial, los chilenos son los primeros en comprar paquetes de viajes para ir a verlo en vivo y en directo. También el conglomerado que existe con el marketing, la ropa deportiva, por ejemplo, que los futbolistas tengan una cierta marca en sus atuendos. Los videojuegos, recordemos que también hay todo un tema ahí con estos juegos virtuales que generan mucha plata. La moda, la gente quiere vestirse como los futbolistas, también el estilo de vida de ellos, Monty, los autos, es todo. Solo un paréntesis, en el término de los videojuegos tan importantes, ¿sabe cuánto llegó a recaudar la suma, por ejemplo, de juegos como PES o FIFA? Casi $1.000 millones, porque hay personas que se compran la consola y es el único juego que compran, que adquieren, es el de fútbol. Y se juntan, hacen asados y hacen pichangas virtuales y nunca se compran ningún juego más. Son millonarios. La cantidad de plata que corre es que, como tú dices, Monty, ¿para qué más? Porque esto ya era un deporte personal que tenían los dirigentes. Es como ¿de dónde sacamos billete ahora? Invéntate tal cosa, aquí yo coimeo a tal tipo, todo lo demás. ¿Dónde queremos hacer el mundial? Bueno, el que se ponga más. ¿Cuál es el problema? Eso tiene que ver un poco con la lógica o poco lógica del ser humano, que a medida que más vas teniendo, más quieres, más vas gastando también. De hecho, la serie, y no voy a hacer un spoiler porque está también en el tráiler, muestra muy bien que muchos de estos viajes, los grandes presidentes de las federaciones de fútbol de su país gastaban plata ¿en qué? En trago, en mujeres, en fiestas alocadas de alguna forma. El marketing tiene un poder tremendo, y hay una parte en el primer capítulo, de hecho, que creo que es una frase súper decidora. Dice, en América del Sur principalmente, en toda América, pero América del Sur puntualmente, ser presidente de una asociación de fútbol está a la par, a nivel de lucas que tú mueves y del poder que tienes, está a la par de ser un presidente de la República, incluso muchas veces y en muchos lugares superándolo, porque efectivamente el negocio del fútbol, que es un negocio, mucho, y a lo mejor el amigo, la amiga que está en la casa dirá, para mí es pasión, efectivamente, pero con esa pasión se hace un negocio tremendo, y es un negocio que va cruzado por la política, o sea, no lo podemos dejar de lado. Más adelante vamos a hablar de episodios, por ejemplo, como la salida de Bielsa, que tiene que ver con temas éticos, de cómo se estaba manejando la NFP, pero que también tiene temas políticos. Todo, la política atraviesa el fútbol, no se pueden analizar por separado. Exacto. Sí, y la cantidad de millones que se mueven y que se ganan desde los mundiales, o sea, desde que partió los mundiales masculinos en 1930, los femeninos en el año 91, todo lo que se desembolsa en torno a eso, y lo mucho que gana la FIFA, porque recordemos también que es el país organizador, es el que más lucas pone en toda esa organización. Y de hecho hemos visto hasta protestas, por ejemplo, en Brasil, donde la gente dice, pero a ver, nuestro país está gastando demasiado en organizar este evento deportivo, siendo que hay otras necesidades también, mientras la FIFA se sigue llevando todas las ganancias de todo eso. Además que también existe toda una pelea, una pelea de por qué país
a qué país se le asigna en el fondo la oportunidad de organizar el Mundial, porque eso también trae un montón de beneficios para el país, como por ejemplo, no sé, mucho más turismo, mucho más visibilidad, el ingreso de las marcas, entonces es un todo. Pero sin ir más lejos, lo que pasó acá en Chile el año 62. El año 62 nosotros veníamos saliendo de un tremendo terremoto y efectivamente estaba en cuestionamiento, a pesar de que el Mundial del 62 es reconocido como el último Mundial amateur a nivel mundial, el que hicimos acá en Chile. Mucho estaba el cuestionamiento de cómo vamos a designar los recursos. ¿Vamos a reconstruir parte de nuestro país que está en el suelo o efectivamente vamos a dar chance de construir más estadios? Fue una polémica en su minuto bastante importante, Salfate. Absolutamente. Bueno, volvemos a retomar un poco lo que tiene que ver el FIFA Gate y me extraña lo tremendamente bien informados que son ustedes. Apuesto que ustedes no son tan buenos para ver los partidos, pero estos temas que pasan detrás de la cancha son los que más les interesa. Eso nos interesa. Absolutamente. Bueno, hay que seguir diciendo, hablamos sobre la venta ilegal de entrada. Ojo, que la justicia suiza anunció en su momento la apertura de una investigación contra Blatter, entonces, con Platini. Oye, y con todos los mandamases históricos, obviamente, de la FIFA. Ojo, que el narrador, de cierta manera, que estaba a cargo, obviamente, de Julio Humberto Grondona, también estuvo en el centro de la investigación como el co-conspirador número 1 y que era, de alguna manera, como el rey que iba dejando sus distintos legados, así como ya, que era mi mano derecha, mi mano izquierda, la pata, la uña, todo lo demás, para que todos quedaran completamente mojados. Oye, en simultáneo, y esto de cierta manera, pese a las investigaciones, es algo que sigue corriendo, pese a los escándalos, que ya claramente no tiene ningún asidero, que es la investigación por pedido de la propia FIFA por supuestas irregularidades ocurridas en torno a la elección de sedes para los mundiales 2018, que ahí creo que tiraron las manos como nunca, y el 2022, Rusia y Qatar, porque se llevó a cabo en mayo del 2011 en Zurich, que ahí fue cuando fue la última cola que alcanzaron a meter, y como digo, eso sigue completamente corriendo. Ojo, en total, para que entendamos estos números, en el FIFA Gate hay 39 personas bajo investigación. Otras 3 ya fallecieron, hoja que incluso incluye un suicidio esto, a propósito de haberse pillado, de las cuales 22 se declararon, dijeron, ¿sabéis qué? Ya, entre toda la evidencia, me declaro completamente culpable. Acusados de 92 delitos, además de aceptar, afírmense, la pregunta del millón. ¿De cuánto estamos hablando? Más de 200 millones de dólares en puro soborno. Te pasaste, así, pero ya verás la cantidad. Es tremendo. Es tremendo y es tan tremendo que me parece poco la cifra de personas que están siendo investigadas. Porque efectivamente acá no es que exista un involucrado por país, una persona probablemente puede ser la cabecilla, pero para estar involucrado en esto que se empezó, como tú bien decías, en el 2011, pero que se habla de que se está investigando fraude desde el año 1991, hay muchas más personas involucradas. Yo creo que acá solamente, no sé si lo compartís, Monty, estamos siendo testigos de la punta del iceberg. Estamos viendo efectivamente a los más poderosos que están dando la cara, pero ellos tienen una serie de séquitos que también le ayudaban a generar los negocios, a traspasar el dinerito de aquí a allá. O sea, la serie hay muchos aspectos, y sabemos que hay ficción y que hay realidad, pero hay muchos aspectos que retrata por lo menos mitología en cuanto al fraude y al cohecho que tenemos hace años en el mundo del fútbol. Absolutamente. Sí, yo creo que lo que tú dices es muy cierto. Esto destapó una olla de grillos. Yo creo que todavía hay mucho por seguir descubriendo. De hecho, no deja de llamar la atención que haya sido Estados Unidos quien inicie toda esta investigación. Ajá. Porque yo no sé si tenga relación o no. La verdad, los entendidos del fútbol quizás manejen mejor esta información, pero Estados Unidos pierde el Mundial del 2022 como país sede organizador. Por lo tanto, desde ahí también nace esta suspicacia de decir, a ver, aquí no se están respetando las reglas del juego. Entonces ellos
encienden las alarmas en torno a precisamente lo que tú denunciabas, Salfate, que tiene que ver con cómo le dan un mundial a Rusia por último, pero a Qatar. Entonces eso es demasiado raro, un país donde no hay fútbol, un país donde, a ver, tú vas a hacer un mundial en junio donde hay 50 grados de calor, por lo tanto también ahí tuvieron que mover la fecha, otras cosas que no se entienden. Y otra cosa importante es que Estados Unidos tiene jurisdicción precisamente para investigar este caso, porque todas esas platas que tú decías, Michael, fueron usadas a través del sistema bancario estadounidense, y también se usaron los aeropuertos para trasladar estos dineros, como tú decías, Michael, en estos maletines de cuero, en esta cosa bien como de película. Entonces, claro, no por nada también está Estados Unidos metidos en esto, sí. Absolutamente, eran súper honderos porque les gustaba, yo creo, esta idea donde se sentían ellos como los reyes del mundo, y que podían hacer sus maldades con un poco de picardía, en donde se explicaban anecdóticamente cómo lograron ingresar platas de acá para allá. De hecho, en el tema de Qatar, yo encuentro que eso es una brutalidad, porque es como cuando todos se quedan mirando, fanáticos y no fanáticos del fútbol dicen, esto ya es la ridiculez máxima. De hecho, eso generó la detención del expresidente, obviamente, de la UEFA, que es el francés que recién mencionábamos, Michel Platini, por la supuesta, pero bueno, ya, vinculación con las irregularidades que finalmente terminaron dándole la adjudicación para Qatar en la sede del Mundial 2022. Y ojo, ¿cómo se hicieron los estadios? De hecho, no se puede jugar al aire libre, el calor es insoportable, o sea, correr 90 minutos, digamos, o sea, nadie aguanta. Entonces estaban con esta idea de, por ahí creo que lavaban plata con estadios cerrados que eran como refrigeradores, en donde cada persona en su asiento decía qué temperatura quería sentir y todo lo demás. Y ojo, mucha gente murió en la construcción de estos estadios. Oye, y se hablaba clase de esclavitud. Era como que hicieron un negocio que esto se tiene que destapar redondito. Es como que Qatar obviamente no tenía la noción de hacer estadio. Entonces dicen, oye, y ustedes saben, y como que ahí la FIFA le hizo un vínculo y dijo, oye, nosotros también, entre los negocios que acabamos de hacer, tenemos mano de obra barata. De esclavos se hablaba, de gente que murió en la construcción, así como con los sistemas de seguridad mínimo. O sea, hay sangre, con manos ensangrentadas se viene ese mundial de fútbol, que ya es una estafa, ya es una coima, es una cantidad de muertes por las personas que construyeron los estadios, y por donde se lo mire es una ridiculez. Aparte que es impagable ir para allá, digamos, ir al mundial, por último cuando nos queda cerquita, Sudamérica, países futboleros, pero Qatar es un absurdo, no tiene nada que ver. Es un absurdo para la pasión, pero no es un absurdo para el negociado, efectivamente. Y ahí pasa a ser una burla con los hinchas, una burla con personas que efectivamente, y ojo, acá yo quiero ser súper claro, no estamos hablando de los futbolistas, no estamos hablando de los jugadores. Yo personalmente creo que varios sí conocen el negociado y se hacen los calladitos, sobre todo los que van a negociar los premios y a encerrarse a la oficina de los presidentes de las asociaciones de fútbol de distintos países. Pero el grueso de los futbolistas efectivamente juega por mucha pasión, y esa pasión les lleva a este dinero. Acá estamos hablando de personas que son solamente negociantes. O sea, la forma, ¿qué más claro que la forma en que llegó Jadwe? Ya les decía que a la Calera no sabemos cómo llegó, pero cómo llegó a la Asociación Nacional de Fútbol profesional de acá de Chile, cómo llegó a ser el presidente, y eso lo retrata de forma magnífica y muy real la serie. En el fondo, él llega por un negociado, porque necesitaban una cara, necesitaban a un presidente, un club chiquitito, que no metiera ruido, que no tuviera manchados antecedentes, para poder manejarlo de la forma en que quería la administración, que en un principio iba a ser con Jorge Segovia, pero que por temas legales, o más bien vinculantes con la Universidad SEC, no pudo ser el presidente con su director. Entonces necesitaban un títere. Ahí hay un negociado, y es un ejemplo mínimo de cómo se mueve todo, desde la creación de los grupos, que también lo muestra la serie, a pesar de que no está confirmado, hasta las sedes de los países. Salfate, perdón. Hay algo que no es menor que dijo Lamonte hace un rato, cuando finalmente esto le pega, pero en las canillas, a el deporte y el negocio espectáculo que Estados Unidos bien sabe hacer, y ven que hay coima, que están investigando esto del 2011, que viene del 90 arrastrándose, digamos, todas estas estafas financieras en relación al espectáculo del fútbol. Y lo que Lamonte dice es que es finalmente muy interesante, porque luego de Qatar pareciera que acá se arregló. Y bueno, yo no sé si los gringos se van a investigar a sí mismos, pero el mundial va a ser a la par Canadá, Estados Unidos, México 2026. O sea, pasa
a la completitud de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, y donde ahí es como la primera enjuague o la primera lavada de que obviamente se generó a partir, digamos, de todas estas investigaciones. Ahora, la pregunta del millón, porque ¿te gusta o no el fútbol? La verdad es que esta chimuchina es demasiado entretenida. Lo que estamos viendo es parte del tráiler de una serie que no te puedes perder bajo ningún motivo. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse, y que varios medios ya comenzaron a publicar y a competir, quien tiene más datos, es ¿qué es verdad y qué es ficción en el caso del presidente? A modo personal, como crítico de cine, debo decir que, aunque Jadwe no es ninguna blanca paloma, como es el protagonista, así como el mismo actor en algún momento fue el patrón del mal, tienen que hacer que te caiga simpático. O sea, de cierta manera, esta es la historia, que aún sabiendo todo lo que hizo, para que te enganches con él, tiene que mostrarlo como el tipo que lo tenían para la batalla del combo, que lo sacaron de no sé dónde, y que de repente, en buen chileno, se los cagó a todos. Así que igual te tiene que caer simpático. Entonces, vamos conversando punto por punto. La serie muestra a Sergio Jadwe, que comenzó a colaborar con el FBI en el 2014. Ya lo explicamos, no es así, es el 2015. A ver, ahora, ahí, y ya que venía obviamente de antes que se comenzaban a filtrar información con video y todo lo demás. Posiblemente, después de la gran redada a fines de mayo, fue que cercanos de este calerano, de este compatriota, aseguran que su primer contacto directo con el FBI se produjo entonces en julio del año 2015. Y el llavero, con forma de pelotita, que graba, que tiene una cámara, tampoco es real. Esa es una ilusión de cómo venía ya antes operando a sus pares en la Conmebol el estadounidense Chuck Blazer. El Chuck Blazer que grababa con la pelotita, dirigente de fútbol que cooperó desde un poquito antes del 2013 con el FBI. Ahí ya hay una diferencia. Sí, la verdad es que la serie te atrapa precisamente por eso, porque está muy bien interpretado el papel de Daniel Jadwe, y en un principio lo muestra un poco ingenuo. O sea, perdón, Daniel es el alcalde, perdón, Daniel es el alcalde. Sergio Jadwe, que no son lo mismo. No. Claro, que en un principio lo muestran como medio ingenuo, pero siempre muy ambicioso. De hecho, él como que llega al poder de una manera bien accidental. Un poder que de hueón, como dicen los chilenos. Siempre de hueón. Sí. No, y aparte que a lo que iba, claro, Jadwe decide conectar con el FBI y colaborar porque también sabía que era su mejor opción. O sea, tendrías que ser muy tonto como para seguir negando cosas y no acceder a un buen trato para poder tener una condena menor. O sea, ser testigo protegido era el mejor escenario con el que se podía enfrentar él para proteger también en ese momento a su familia. Salfate. Te tengo una pregunta a ti, Michael, porque esto tú lo manejas al revés del derecho, porque lo llevaste en infinitas ocasiones en el querido programa Intruso. Esta es otra diferencia entre lo real y la ficción que presenta la serie del presidente. La fuga desde Chile de Jadwe es imprecisa. El público, ¿cierto? Los que seguíamos, digamos, toda esta historia, más o menos entiende que se fue de Chile el 17 de noviembre del año 2015. Luego llegaron a un acuerdo con la autoridad estadounidense donde él va a colaborar y se va con toda la familia, así como me voy de vacaciones, pero agarren todo que nos tenemos que subir un avión ahora, ya. Y en la serie un poco se muestra de cómo escapa del país después de ganar la Copa América, y eso no es tan así. Tú sabes bien cómo, claro, que eso fue en julio. Claro, de hecho, en la serie lo que grafican es que se va días posteriores a ganar la Copa América, efectivamente la fecha en la que se va, sin decirle a nadie, porque todo esto era un plan, efectivamente. De hecho, Nene Facuse reconoció que ella personalmente fue a sacar grandes cantidades de dinero de distintos bancos o de un banco en particular para poder irse. No se podía enterar nadie, porque si no la gente ligada al fútbol no iban a dejar que abandonara. Recordemos que a Jadwe le habían pedido ya en innumerables ocasiones dejar la presidencia y él le ha dicho no, ¿saben qué? Quiero tomarme como un tiempo de 30 días. Él se va y en el aeropuerto, la prensa que lo estaba esperando, él lo que señala siempre es que se va justamente de vacaciones con la familia, de vacaciones muy raras, porque se iba arrancando literalmente. De hecho, hasta el día de hoy hay ciertos memes y ciertas imágenes icónicas de su salida de Chile. Se fue a Miami para no volver más. Se fue con una familia que allá en Miami efectivamente se separan según la información que tenemos. Y acá te devuelvo la pelota a ti, Salfate, porque hay un personaje en la serie que es Nene Facuse, que si bien la dibujan mucho, ella ha dado muchas entrevistas,
ha dicho que su vida cambió mucho, que ha tenido que trabajar haciendo aseo en Miami, que Jadwe la violentó, que sufrió violencia intrafamiliar. Vamos a entrar en todo eso, pero la serie la retrata como la gran gestora del ascenso al poder de Sergio Jadwe. Absolutamente. Entonces, estamos en el punto de qué es verdad y qué es ficción. Se muestra también un agente del FBI en nuestro país tratando de entender cómo funciona el mecanismo de estas estafas de la FIFA. ¿Eso es verdad o mentira? Usted mencionaba ni más ni menos a Nené Facuse. ¿Qué fue de ella? ¿Realmente era querida, odiada? ¿Todas las inversiones? ¿De dónde sacó los dineros? Finalmente, quería Jadwe con todo esto llegar a ser el cabecilla principal, el jefe del asiento presidencial de la FIFA. Y no solo eso, ¿cuáles son las personas vivas en este momento y familiares que se están querellando porque su nombre se ve manchado por esta serie? Todo eso y mucho más a la vuelta de esta breve pausa comercial. Esto está recién empezando. Como este chico, Sergio Jadwe, el nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol. Sergio, no puedo creer que estemos acá. Yo tampoco. Sergio aprendía a alta velocidad. Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba, ¿eh? Tu juventud en Mendoza está anciana. ¿Qué vas a saber tú de fútbol? Mucho más que tú. Por términos. Retomamos este tema entonces, Juan Andrés Zalfate, FIFA Gate, el estreno de la serie de Amazon, El Presidente, donde tiene como protagonista al exdirector de la ANFP, Sergio Jadwe, que se estrenó el 5 de junio, pero fue liberada la noche del 4 de junio y ha causado sensación. Ha tenido muchos adeptos y así como también ha tenido gente que ha salido a hablar en su contra. Bueno, dentro de esta serie hay cosas que tiene mucha realidad y otras que son ficción. La agente que aparece ahí, la agente del FBI, ¿eso fue real o es parte de la ficción? Oh, y hubiera sido lindo que hubiera sido verdad, querido amigo, pero la verdad es que eso es parte de la ficción. La verdad es que no hay posibilidad política investigativa que eso lo permitiese. De hecho, según Ken Bessinger, que es periodista experto precisamente en el FIFA Gate, asegura, y aquí abro comillas, el FBI no puede disponer de agentes en otros países. La Constitución de Estados Unidos no lo permite, pero eso hay otros organismos de inteligencia. Hay que pedir permiso, hay que colaborar con las investigaciones que se hacen en el propio país de suelo, pero la verdad es que ese personaje es inexistente en la vida real, diciendo que muchas veces se roba la película. Es muy intensa, muy interesante ella, pero la verdad es que eso no es posible. No tendría validez una investigación del FBI, aunque vinieran casi como espías en Chile, a menos que fuera en estrecha y con permiso de colaboración con nuestro gobierno. Oye, interpretada por Carla Souza, que es una tremenda actriz. Dramáticamente ponen ese personaje justamente, y lo conversamos en la pauta, nos contaba nuestra editora, lo ponen con una lógica de poder hacer entender un poco este rol del testigo protegido, este rol de cómo se le va entregando información, de cómo se va traspasando la información. Son las licencias que se toma justamente la ficción para entender un marco completo. Ahora nos vamos a otro personaje, Zalfate, que yo siento que es la protagonista todo el rato, y estamos hablando de Nené Facuse, junto a Sergio Jadwe, siento que es la gran protagonista. ¿Qué tan real es este apodo de la primera dama? Mira, eso es verdadero. Así como cuando uno está en un concurso, eso es completamente real. La primera dama es como le llamaban. Ahora, no le llamaban por simpatía. Incluso algunos la comparaban con alguna ex primera dama que hasta el día de hoy sobrevive a viento y marea. De hecho, en los pasillos de la NFP, precisamente la esposa de Jadwe era conocida, obviamente a diferencia de otros dirigentes anteriores, ella tenía inquilino incluso una oficina. Mandaba a gastar plata, hacía unos ascensores ridículos, participó en decisiones sobre la decoración del edificio, parecía como alcaldesa de la NFP, y a petición de su marido, finalmente ella podía disponer y cuestionar a ciertos personajes. De hecho, un familiar suyo que estuvo a cargo de la remodelación, porque entre se arreglaban los bigotes entre ellos, la verdad, incluyendo el famoso ascensor que te decía que mandó a construir y que no servía para nada. Ojo, un dato, cuando juntos con Jadwe intentaron escapar del país ya con la protección del FBI, ellos lo hicieron justo en el partido Chile-Uruguay, cuando Chile iba perdiendo, o sea, estaba en la máxima tensión, con todos los ojos un país puesto en la tele, pero ya la estaban esperando porque ya era un secreto a voces que estaba en plena huida.
Pero, ¿qué datos tienes tú? Yo sé que tú tienes harta sabrosura en términos de detalle con respecto a Nene Facuse, Michael. Oye, no, les quería contar que Nene efectivamente, si bien era llamada la primera dama y de esta otra forma que tú dices justamente, la llamada la prensa deportiva, Nene reconoció en algún minuto, ella reconoció que sabía muchas cosas de las que pasaban al interior de la NFP, la reconoció en una entrevista con Julio César Rodríguez, pero que había muchas otras cosas que ella no conocía y que se las guardaba a su marido. Misma entrevista en la cual ya empezamos y ellos ya estaban separados, acusó, y no sé si se acuerdan, Monty, de hecho fue muy polémico, porque acusó a Sergio Jadwe, que estaba en la polémica de que él le había sido infiel a quien. Ella dice, él me fue infiel a mí, no con cualquier persona. Él me fue infiel con una ministra de la República de Chile cuando él era presidente de la ANFP. Y fue unas declaraciones bien polémicas en su minuto, justamente porque nunca dio nombre. Se empezó a hacer un cuadro comparativo de a ver qué ministra será, quién puede ser aquí y allá. Al final nadie entregó nombre porque no estaba confirmado. Una mujer que, hay que decirlo, siempre fue muy aliada, y este es el lado positivo, muy aliada a la familia. Ella podría haber abandonado a Jadwe antes de irse a Miami, pero ella apostó por la familia y también por el dinero que se estaba ganando y gestando en ese momento. La ambición acá se juntó el hambre con las ganas de comer. Oye, una pequeña acotación antes de continuar hablando de política, justamente, fíjate que Pablo Prieto, que es diputado y también integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara, dijo precisamente hace poquitos días que María Inés Facuse había entregado una serie de nombres de dirigentes que seguían en contactos estrechos con Jadwe. De hecho, se dice que esto ya debería ser investigado por el Ministerio Público porque se tendrían nuevos antecedentes, así que vamos a ver qué es lo que dice por estos días también María Inés, que parece tener mucha más información de la que ha entregado. Bueno, tenemos segunda temporada, parece entonces. Oye, también un dato a la causa. Paula Gaitán es la actriz que interpreta, obviamente, a Nene Facuse, que incluso también actuó, ustedes lo recordarán, en Narco, y tiene apenas 28 añitos, tremendo talento por lo demás. Ya, nos queda un antecedente, que esto, atención, realidad o ficción, Jadwe quería ser el mandamás absoluto, el presidente, el rey, como quieras poner, el emperador de la FIFA. La respuesta es que no es del todo claro. A ver, sabemos, y no basta, digamos, solo viendo la serie, sino que él tenía un plan para llegar a ser presidente, eso sí, de la Conmebol. Según ex dirigentes que compartieron con él, la verdad es que él era su gran objetivo, ser el mandamás de la FIFA y llegar a Zurich, que finalmente era el segundo paso. Pero hasta lo que yo logro leer y entender, yo creo que vivo como él solo es siempre era mantenerse un par de pasos antes de ser claro, vicepresidente, porque necesitas tener una puerta de salida. Si soy el jefazo, la verdad es que la culpa, el 80% por lo menos, se va contra ti. En cambio, hasta donde alcanzó a llegar, puedes de alguna manera gozar de los beneficios de la malversación de fondos que ahí se hacían y también tener una posibilidad de escapar. Entonces, digamos, yo creo que en estricto rigor jamás hubiera llegado, en mi humilde opinión, a ser el cabecilla absoluto, porque necesitaba estar en un punto medio. Ahora, atención, lo que anunciamos al comienzo. Esta serie no solamente, digamos, tiene a todos, pero comentándolo en los pasillos, sino que dejó la patada y se vienen querellas gigantescas. Vamos a ver hasta dónde van a llegar. Las polémicas de quiénes son las personas que esto le cayó como patada en la guata. Atención con este titular. Vamos con el primero porque son varios. Dice así: Jorge Segovia presentará demanda contra Amazon, el canal dueño de esta serie, a propósito del estreno del presidente. Cortito. El español Jorge Segovia, dueño de Unión Española y ex vicepresidente de la NFP, anunció a través de sus abogados, y esta es su disculpa, que va a demandar esta plataforma online en los tribunales de justicia por la falsedad de los hechos que atañen a su persona en esto, porque según él, y que está interpretado por Daniel Muñoz, tremendo Daniel Muñoz, sí, como siempre, la verdad que él nunca estuvo metido, digamos, en toda esta chimuchina, ni siquiera participó jamás en las reuniones de la Conmebol, y que nunca ha sido formalizado, porque no es menor eso, por delito alguno en ningún tribunal, ni chileno ni extranjero. Así que el primero en levantar la voz fue él. ¿Qué opinan? Sí, bueno, hay hartas personas que han salido como a defenderse precisamente porque la serie ocupó nombres y apellidos reales.
A mí la duda que me cabe es que, a ver, si una producción tan importante, partiendo desde sus creadores, la productora, el director, hasta el canal que decide comprar este producto y transmitirlo a través de su plataforma, ¿lo hacen a sabiendas de que quizás están cometiendo una infracción, por así decirlo? ¿O se pueden ocupar los nombres reales sin poder pedir autorización, Salfa? Muy buena pregunta. Fíjate que esto ha pasado en muchas oportunidades. En algunos casos se sugiere la colaboración con los aludidos, como en el caso de la serie sobre Luis Miguel. En otros, siempre llegan a tener una serie de problemas con personajes históricos que aún están en vida. Lo que se hace, Monty, es de que se genera un staff de abogados en donde ya ellos tienen el cálculo del dolor con respecto a cuáles son las querellas posibles que se pueden enfrentar, y ellos juegan donde finalmente, si bien se ocupan los nombres reales, finalmente se ocupan todos los medios de prensa que sugieren alguna involucración o que tienen algún vínculo con esta situación. Ahora, esto es para la risa, porque Julio Grondona, que obviamente él falleció en el año 2014, él no alcanzó a ver todo esto. Él es el gran narrador, es la primera voz que escuchamos cuando parte la serie. Bueno, su familia, que son los que lo preceden, o sea, digamos los que están vivos ahora y los que gozan de toda su fortuna, no se tomaron para nada bien. El titular dice así: familia de fallecido dirigente argentino, que era bravo y que fue como el que reclutó a Jadwe de cierta manera, demandará, pero sin chistar, a Amazon por serie que muestra a Sergio Jadwe y la corrupción de la FIFA. Dice que va a levantar una querella precisamente contra esta plataforma porque, según ellos, Humberto Grondona en ningún momento dio autorización para el uso de la imagen de su padre. El hijo dice eso. Por lo tanto, esta utilización de Amazon y la productora es ilegítima, señaló la abogada de la familia. Y hay más dicho de los abogados, chicos, por ahí. Oye, de hecho, en el capítulo final, antes de pasar al resto de los dichos, en el capítulo final de esta serie, ya, pero sin terminar, no, sin ningún spoiler, por supuesto. Nadie la ha terminado de ver, muchachos. Al final aparece y recalcan que esta serie es ficción, que se utilizan hechos de la vida real para ficcionarlos. De alguna forma se tratan de poner el parche antes de la herida. Tú hablas de personas que están molestas, Salfate, que quieren poner demandas que ya están anunciando. En el caso de Humberto Grondona, yo creo que lo que se hereda no se hurta, y si quiere ganar dinero de alguna forma a toda costa es legítimo. Hay otras personas que no han anunciado demanda, pero que sí están molestos de la forma en que se les retrató justamente en la serie, más que personas de institución. Y estoy hablando de Unión La Calera, que es protagonista de este equipo de fútbol en el primer capítulo, de hecho. Y ellos suben un tuit que dice lo siguiente: hola, Prime Video y productora Fábula. Gracias por aceptar nuestras sugerencias. Somos humildes, sí, pero no de poca monta. Los ayudamos con el guión de la segunda temporada del Presidente. Algunos datos a tener en cuenta. Y tiran una lista de las ganancias que han tenido justamente ellos en el mundo del fútbol. Ahora, desde la serie Salfate también respondieron. Oye, cortito nada más, que esto es sabroso, que lo que dijeron los abogados de la familia de Grondona, decían: va a ser un juicio millonario por daño y prejuicio, van a tener que redituarse de manera distinta como normalmente lo suelen hacer los tribunales nacionales. Cuando ves los avances, claro, que utilizan el personaje de Julio y el FIFA Gate, esta casa absolutamente mediática. Julio nunca estuvo imputado en ninguna causa. Pero si lo dejaron suelto, si finalmente murió antes de que todo esto explotara. Ahora, ¿qué dijeron de la serie? Mucha atención. Estamos hablando ni más ni menos que de este hombre que es Bo. Tengo el apellido acá, pero siempre se me olvida. Armando, ¿no es cierto? Que incluyó un Oscar por la película Birdman. La gráfica dice así sobre la amenaza y querella, digamos, que este es uno de los co-creadores de esta tremenda serie. Fue una gran idea el tema del FIFA Gate, sin lugar a dudas. Exitazo. De alguna manera, este circo del mundo del fútbol, dice este creador de la serie, nos dio mucha tela para cortar. No es que inventemos el caso del FIFA Gate, lo inventó la gente que está involucrada en él, y con la mansa tapa, Armando Bo, creador de la serie El Presidente, fue como lo comentó a Radio ADN, fíjate. Oye, y además también él complementa diciendo que se sustentaron justamente en investigaciones, en escritos públicos para poder hacer el guión de esta serie. Ahora, me queda la duda, Salfate, ¿qué es lo que hizo Sergio Jadwe mientras fue presidente de la NFP? ¿Qué marcó su dirigencia?
Atención, esto no va solo, esto es un binomio, porque tenemos que mencionar qué hizo Sergio Jadwe durante su presidencia y qué tuvo que ver, qué paño cortó María Inés Facuse, todos esos datos, la transformación del fútbol chileno, por qué nos quedamos huérfanos de Bielsa y todo lo demás a la vuelta, y esto es pura verdad lo que se viene de esta última y más corta pausa comercial. No se vaya, hoy día en llamadas hizo. Excelente. Salfate, la dirigencia Amigo de mío. Sergio Jadwe, buena, fue mala, porque mira, algo que me llama la atención también de la serie, y sin dar spoiler, por supuesto, es que vemos justamente cuando Chile se adjudica la Copa América en el 2015 y se muestra parte ahí del sorteo, ¿cierto? Que a uno le entra la duda si de verdad ganamos la Copa América, porque teníamos un excelente equipo en la cancha, y eso no hay duda, o sea, es una de las mejores selecciones chilenas que hemos tenido en la historia del fútbol chileno, eso no está en duda. O también fue una jugada más estratégica que vino desde fuera de la cancha. ¿Qué cosas hizo bien Jadwe? ¿Qué cosas hizo mal? A ver, esta lista es, como siempre, incluso en su momento, bastante polémica. Vamos repasándola. Durante, obviamente, su dirigencia de Jadwe, ¿qué pasaron? Esto es que muchos terminaron hasta el día de hoy llorando. Renunció Bielsa. El entrenador aseguró no seguir por diferencia irreconciliable con la dirigencia. Otro lado, antes de despedir a Claudio Borghi, se vio reunido con Jorge Sampaoli, quien fue el siguiente DT de la selección chilena de fútbol. En tanto, en agosto del año 2013, Jadwe es elegido por la Confederación Sudamericana de Fútbol como el segundo vicepresidente, completándose así su paso al círculo de hierro de la Conmebol. Y tras las buenas campañas de La Roja en el Mundial 2014, nada que ver con este hombre en todo caso, y el manejo que tuvo en el plano internacional desde el área dirigencial, Jadwe postula a la reelección para la presidencia ANFP. En dicha oportunidad compite solo y, por supuesto, como va solito, gana. Y por último, en la Copa América 2015, primera campeonato para Chile, en donde finalmente se dan todos estos hechos que marcan la polémica pasada de este presidente de la ANFP en nuestro país, por supuesto. Oye, de alguna forma lo más polémico y lo que marcó toda la presidencia de Jadwe tiene que ver con la salida de Bielsa, que tú bien lo mencionabas al principio, Salfate. De hecho, a Jadwe le pedían los jugadores, algunos jugadores se reunieron con él también para pedirle que ellos sigan jugando siempre y cuando Bielsa fuera el DT, el profe, como le llamaban. Y cuando Bielsa se va, da unas declaraciones que uno las revisa con el tiempo y dice, ¿sabes qué? Bielsa algo tiene que haber cachado, algo más allá, porque son declaraciones que hoy día todo calza pollo, como dice ahí Salfate. Mira, parte de las declaraciones de Bielsa fueron: el motivo por el que renuncio fue por la forma de proceder de Sergio Jadwe. Él actuó para que entendiera que yo no tenía que confiar en él. El fútbol, y espero que me equivoque, no le va a perdonar el escenario que ellos crearon. Se refería justamente a Jadwe y también a Segovia. No tengo la intención de dañar a Jorge Segovia antes ni ahora a Sergio Jadwe, pero luego tengo que justificar mis acciones. Sergio Jadwe hizo llegar a la prensa información que no era real, justamente para empezar a sacarlo de esta primera línea del cariño del público, porque Bielsa no solamente entregó alegrías, sino que también cariño del público. Ahora, agarrando la pregunta de Monty, yo me pregunto y me cuestiono. Si fue triquiñuela el armado de grupos, por ejemplo, de fase de grupos de Chile, si fue triquiñuela para que Chile ganara la Copa América del 2015, ¿eso entraría como una mala o buena gestión de Jadwe? Porque muy sin tomar en cuenta... Eso es trampa. No, pero sin hubiera tomar ganado igual. La ética, sin tomar en cuenta la ética, Salfate, y probablemente podemos arrepentir de esto, Jadwe, con esa supuesta triquiñuela que no está confirmada, generó millones no solamente para su bolsillo, sino que también para una asociación de fútbol, también para el negocio del fútbol acá en Chile, y millones de alegrías. Ya, pero pare ahí, porque también todo lo pensado. Piense en los equipos que perdieron, digamos, no, está mal. O sea, hay el deporte que ha pervertido a su máximo nivel y en realidad estáis viendo algo que está más pactado que una pelea de lucha libre. Entonces ya, chao. ¿Lo dejamos como mala gestión entonces? Sí, terrible, pues, amigo. Ya. Oye, ya, pero le devuelvo la pelota a ustedes ahora, que tiene que ver con el caso de María Inés Facuse, que la serie, obviamente cuando ellos todo arranca el 2015 a Miami, y que hoy día eso está pero disgregado con peleas mochas, y tenemos material exclusivo para mostrarles también, y es que por lo menos la serie la muestra como una mujer decidida de armas tomar y que ella ocupa su metro cuadrado y hace lo que quiere.
¿Cuántas verdades hay ahí, digamos, y en qué parada están ahora ambos? Se quieren, se odian, se celan, pero no se pueden ver ni en pintura. ¿Cuál es la verdadera situación? Uy, es que eso es, Monty, no sé si lo compartís conmigo. Eso es una teleserie lo que están viviendo hoy día. Ojo, yo a nivel personal y por distintos reportajes que han salido del mundo de la prensa deportiva, todos reconocen que la Nene Facuse era una persona de armas tomar y que efectivamente era la primera dama y que era muy difícil que se moviera un centímetro, una moneda dentro de la NFP y que ella no supiera. Yo lo que encuentro que está raro es que dejen efectivamente a Jadwe como tan víctima de Nene, pero lo entiendo con tu lógica que nos explicaba al principio de que tienen que generar una cercanía con él como protagonista. Ahora, lo último que supimos de ellos justamente fue gracias a nuestro canal, gracias al programa Hola Chile, donde se mostraron unas fotografías que corresponden hace un poquito más de un año, que tienen que ver con un Sergio Jadwe ensangrentado, y que eso fue un escándalo porque él, mira, exacto, ahí está el apoyo, y te cuento la historia muy breve. A ver. Ellos tenían unos computadores ya con Nene que eran computadores familiares. Esos computadores se queda Nene con esos computadores. Y después se habría confirmado que existía dentro de esos computadores un GPS con el cual Sergio habría seguido y habría espiado a Nene. Todo esto lo contó justamente la nueva pareja, Nene, que es un argentino que se reserva el nombre. Se supo que en esa fecha, ellos ya estaban separados, en esa fecha Jadwe fue con alcohol en el cuerpo, vio el auto de este amigo de Nene, que hoy día es su pololo, le empezó a pegar al auto, lo destrozó, quiso entrar a la casa, agredir a Nene, se enfrentó con este argentino y el argentino le sacó cresta y media en buen chileno. Jadwe fue a denunciarlo a la policía en Miami y resulta que la policía dijo, no, pues compadre, y saca el agresor, ¿usted en realidad? Sí, usted quiso entrar a la casa, usted ya estaban separados, usted agredió el vehículo justamente, así que usted es el agresor. Todo esto contado ahora en Chile, de hecho, por la voz del argentino, que es la nueva pareja de Nene. Hoy día ellos no se pueden ver, Mon. Sí, bueno. Oye, perdón, antes de que sigan con la teleserie, un dato que no es menor, para que usted, o sea, porque esto va a tener segunda temporada, creo yo, y esta otra teleserie yo creo que amerita una serie aparte. Ojo, este 5 de mayo, recién pasado, o sea, un mes prácticamente, Sergio Jadwe, escúcheme bien, pero hace muy bien este hombre, debía recibir su sentencia por participar en la escandalosa red de corrupción del FIFA Gate. Sin embargo, el expresidente chileno de la NFP logró aplazar por 9ª vez el dictamen de este polémico caso, así que, digamos, viejo, es una navaja suiza, te saca un cuchillo y un tenedor, digamos, de cualquier parte. Ya, ahora sí, ¿cómo sigue la teleserie? No, quería decir que la situación que ellos están viviendo prácticamente es imposible de sostener, de sobrellevar, o sea, claramente el quiebre matrimonial era inminente. Ahora, si Sergio Jadwe está en una buena posición hoy día, siendo un testigo protegido, si está relativamente, no sé si tranquilo, pero ha logrado aplazar sus audiencias, él debería estar ya iniciando un proceso más de calma, creo yo. Yo sé que debe ser tremendamente complejo y es muy difícil hacer un juicio desde afuera. A mí no me gusta hacer ese tipo de cosas sin conocer las cosas tan desde cerca. Pero finalmente vemos ahí claramente que es una persona que está teniendo muchos problemas psicológicos y que debería al menos hacerse una terapia, porque no se puede andar por la vida cobrando venganza de esa forma, agarrándose a combo, o sea, no es la forma en ningún caso. Por lo tanto, ojalá tenga en este momento Sergio Jadwe también la contención necesaria para que pueda encontrar su paz interior, que finalmente eso es lo que más necesita hoy día este hombre. Muy bien. Así es, la necesita él y todos los involucrados en este caso, pero yo les tengo algo para encontrar entretención más que paz interior, porque tenemos la excusa perfecta para que te unas a la revolución del whisky y descubras las nuevas combinaciones con toques dulces que nos trae Old Smoky con sus sabores raspberry, blackberry y muchos otros. Encuéntralo ahora ya en tienda.lared.cl y disfruta junto a tus amigos, junto a tu familia de una junta de manera online. Estamos viendo víctimas o victimarios, tal vez en la serie nos puede quedar un poco claro, en la vida real no hay espacio para tener esos lugares. Tremendo capítulo que tuvimos esta noche de Así Somos. Nos reencontramos mañana, muchachos, a la medianoche. Exacto. Último día, nadie se enoja, nada más que agregar. Eso. Así es, mañana con todo los esperamos a la medianoche. Gracias, querido Mike, gracias, Alfate. A ustedes también, cuídense como siempre. Que estén muy bien. Hasta mañana. La casa, chao.